En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pues espero que lo que les voy a decir no los deje confundidos. Y si los deja confundidos, pues hay que pedirle al Espíritu Santo que les ayude a comprenderlo un poquito. Ya después ustedes mismos lo irán entendiendo. En este mundo hay solamente dos tradiciones. La tradición católica, la de la fe católica, tradición recibida por Adán, Moisés, los profetas y nuestro Señor Jesucristo. La otra tradición es la tradición del gnosticismo. Son dos mundos, dos caminos, dos religiones. La primera de Dios, de nuestro Señor y de la Santísima Virgen, de los santos. La segunda, pues es la del cabalismo, el luciferianismo, es la religión de Satanás, que se metió en el pueblo de Israel y después se metió en la iglesia. ¿Cómo empezó esto? Si recuerdan, el libro de Génesis, cuando están Adán y Eva en el paraíso, pues se acerca Satanás a Eva y le dice: ustedes recibirán un tipo de conocimiento secreto, escondido, misterioso. Ustedes conocerán el bien y el mal. Y ahí comenzó todo. De ahí nacieron otras religiones ocultistas, secretas, satánicas, en otras palabras. Entonces, después el pueblo de Israel es cautivo en Egipto y allí algunos del pueblo de Israel tienen contacto con religiones misteriosas, gnósticas de ese tiempo. Y después vuelven a tener contacto en la cautividad de Babilonia, y ahí, en la cautividad de Babilonia, pues ahí nacen los fariseos. Una vez que Israel sale del pueblo de Egipto, siendo liberado por Moisés, Moisés recibe las tablas de la ley en el monte Sión, y al pie del monte, como lo dice la Sagrada Escritura, estos 70 ancianos reciben otra revelación secreta, escondida. De esa revelación secreta y escondida, pues nace el fariseísmo en el 580 a.C., cuando el pueblo de Israel es cautivo en Babilonia. Entonces, de este conocimiento que se fue transmitiendo oralmente, nace el Talmud, que es el libro oficial del judaísmo o del fariseísmo. La misma corriente de mal que nace en el paraíso, y luego por Caín, y luego en el Egipto, luego en el monte Sión, y luego en la captividad de Babilonia, es el mismo mal metido en el mundo hasta el momento presente. Hasta el momento presente. Esta segunda tradición del mal, satánica, pues es la que está presente en el mundo, que controla desde la crema que ustedes usan, lo que estudian en la universidad, los gobiernos, los tipos de gobierno, lo que controlan los medios de comunicación, lo que ustedes comen, la forma en que ustedes viven, se visten, la forma en que ustedes se gobiernan. Los terremotos, el clima, todo en general, todo en general. Sí. Entonces, en el año 216 nace este hombre en el norte de África,
y de allí nace el maniqueísmo, una de las primeras herejías de la Iglesia. Y a esta iglesia perteneció San Agustín, que después tuvo que dejarla para entrar en la realidad. Tenemos el gnosticismo ancestral, las religiones misteriosas, el cabalismo, el fariseísmo, y después el Talmud, y de ahí tenemos todas las herejías que ha habido en la Iglesia, y tenemos las sectas protestantes. No hay secta protestante que no venga del fariseísmo. Si ustedes dicen, bueno, que tienen familiares que son protestantes o que son cristianos o lo que sea, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿En qué se manifiesta que son de lo mismo? Cuando un protestante dice que yo tengo relación directa con Dios, Él me revela a mí lo que me tiene que decir. Esa es la misma tentación de Satanás en el libro del Génesis. El gnosticismo lo que busca, lo que predica es que hay una sola naturaleza, no dos naturalezas, la humana y la divina, es una misma naturaleza. Dios es Dios, nosotros somos dioses. El hombre es Dios. Sí. De allí, desde el gnosticismo ancestral, tenemos hasta ahorita el movimiento de New Age, luego todas las organizaciones mundiales como la ONU, la UNESCO, la UNICEF, la Iglesia de Satanás, los Rosacruces, los Illuminati, la masonería y todas estas cosas que ustedes ya conocen. Todas provienen de la misma rama. ¿Sí? Entonces, dice San Pablo a los Efesios: no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los príncipes y las potestades, contra los rectores del mundo de las tinieblas. Y los rectores del mundo de las tinieblas, pues son los dueños del mundo. Sí. Por ejemplo, darles una ejemplo, fíjense, México fue construido, formado por la masonería. El país no se puede entender sin la masonería. Sí. En 40 años de vida, a principios del 1800, tuvimos 150 batallas en México. De 1824 a 1836 tuvimos 16 presidentes de México. Sí. Después de Agustín de Iturbide, 1824, que ese es el día de la independencia. Después de Agustín de Iturbide, el pueblo no se volvió a recuperar y ya se quedará así para la eternidad, porque no sabemos gobernarnos a nosotros mismos, porque estamos constantemente siendo controlados por los rectores de este mundo, del mundo de las tinieblas. ¿Sí? Que ellos son los dueños del dinero, de los bancos, de las bolsas de valores, de la política, todas estas cosas. ¿Sí? Entonces, la Iglesia, si ustedes se dan cuenta con esto, la Iglesia está sumergida en una lucha perpetua. Y nosotros juntamente con ella. Dice Jesús en el Evangelio de San Mateo: el reino de los cielos padece violencia, y solo los violentos, los esforzados, los sacrificados pueden conquistarlo. Y ustedes saben lo que Jesús le dice a los fariseos. ¿Quiénes son los fariseos? Ustedes son hijos de Satanás. Su padre es Satanás. La iglesia fariseica
del judaísmo, del sionismo, cabalística, pues es de Satanás. Entonces, nuestros enemigos en la iglesia y en el mundo no son solo los malos espíritus, los demonios, sino en quienes estos espíritus influyen en muchos hombres, en los dueños del mundo. Su esencia es la malicia, la astucia, el engaño, la mentira, el control. En la actualidad, una de las cosas más impresionantes es la inmigración que está sufriendo lo que es Francia y Alemania. En este momento hay más musulmanes yendo a escuelas católicas en Alemania que católicos. Y fíjense, los inmigrantes que llegan a Europa no son pobres, ni vienen huyendo de nada. ¿A qué vienen los inmigrantes a Europa? A destruir la cultura, a desestabilizar la cultura. Sí. Que si ustedes los habrán visto en televisión, la inmensa mayoría de los inmigrantes que van llegando a las orillas de las playas vienen bien vestidos, ¿verdad? Con su celular y todas estas cosas. Así es como los rectores de este mundo destruyen la cultura. ¿Cuál ha sido la herramienta principal para destruir las culturas latinoamericanas si no ha sido las iglesias protestantes? Los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los pentecostales, los cristianos que son enviados a Latinoamérica a destruir la cultura. ¿Sí? Dejen ustedes que vayan y prediquen el error y que obliguen a tantas personas a meterse en el error. Eso es irrelevante. Lo más serio es que destruyen la cultura. Una vez destruida la cultura, se destruye el país. Y así todo, en todos los niveles. Entonces, la intención de los dueños, de los rectores de este mundo, pues es la perdición, la muerte eterna de las almas. A esta luz, con esta luz, la Iglesia contempla la historia de la Iglesia. 2000 años de luchas, de martirios, de sufrimiento, de persecución. Y a esta luz debemos también nosotros contemplar nuestra propia vida. ¿Sí? ¿Qué sería, imagínense, qué sería de sus hijos si no tuvieran celular? Otra cosa sería. La inmensa mayoría de los males en la actualidad vienen del uso indebido del internet. Entonces, mientras peregrinemos por este mundo, la iglesia será la iglesia militante, la que lucha, la que sufre, la que es perseguida. No es la iglesia que triunfa, no es la iglesia que está bien en todos los niveles, que de nada se queja, no es la iglesia que ama el mundo, ¿verdad? No es la iglesia popular, en otras palabras. En la iglesia de Cristo, lucha Cristo contra el anticristo, contra Satanás. Entonces, ¿cuál es la recomendación de San Pedro? Dice, resístanle firmes en la fe. Resístanle firmes en la fe. Todos los problemas que ustedes han tenido, las amistades que han venido a decirles cosas sobre la iglesia, aquellos que han puesto en duda sus obligaciones, sus responsabilidades, el cumplimiento de los mandamientos, los deberes de Estado, a lo que vienen es a poner en duda su fe. ¿Sí? Resistirles firmes en la fe de la iglesia, en la fe de la tradición de la iglesia.
en la fe verdadera que recibimos de nuestros antepasados. Dice, vístanse de la armadura de Dios, dice San Pablo. Entonces, la vida de la iglesia, del cristiano, de cada uno de nosotros, es lucha por los ideales de Cristo. Y a nosotros lo único que nos ha de interesar es de luchar con Él. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Sí. Nuestra vida es continuación de la vida de Cristo, del Señor, del gran luchador y vencedor. Y Él continúa luchando y venciendo en nosotros al mal, al que es más manifiesto y más evidente, que es el control del mundo, como está la situación en la actualidad. Sí. Entonces, usted pregunta, ¿qué sería de sus hijos si no tuvieran que lidiar con este desafío del mal que ven en internet, de las amistades que tienen en las escuelas públicas, de las amistades que tienen que tener viviendo en la ciudad? ¿Sí? Entonces, no es cuestión de que tengamos nosotros ciertas pequeñas tentaciones y que nosotros luchemos con pequeñas tentaciones. Es la vida toda en contra nuestra, en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, nuestra única defensa es la fe de siempre, la fe verdadera. Y de eso es de lo primero que nos debemos de preocupar, de estarle pidiendo a Dios que nos aumente la fe, que nos dé la fortaleza para vencer, para luchar, para aguantar, para sufrir, que eso es lo propio nuestro mientras estemos en esta vida. Entonces, sabiendo esta cosa, ya ustedes entenderán dónde estamos y por qué están las cosas como están. O sea, no es cuestión de que las cosas estén mal, ¿verdad? O que un gobierno haga esto o haga aquello, ¿verdad? O en el fondo de todo está la tradición satánica, luciferiana, cabalística, judía, farisaica, de todos los siglos. So, pidámosle a Dios hoy que nos mantenga unidos a Él por la fe, por la oración, por el sacrificio. Si eso hacemos, estaríamos nosotros garantizándoles la fe también a sus hijos cuando ellos crezcan. Porque imagínense, si como están ahorita, lo que les cuesta, ¿qué será el día de mañana? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.